Un cordial saludo. Hoy en nuestra nueva intervención audiovisual con el pastor Láncelo Lever vamos a conocer un importante tema que tiene que ver con las distracciones en esos últimos tiempos. Todo con el objetivo específico de dirigir al pueblo de Dios a un camino firme sin dudar en lo espiritual, ya que este mundo hoy por hoy, ante los avances tecnológicos y medios de comunicaciones, este tema ha cobrado lamentablemente la frialdad de muchos hermanos en la fe y personas que sin conocer de Cristo caen fácilmente ante estas situaciones del mundo. Un cordial saludo, pastor. Como hijo de Dios, ¿cómo un hijo de Dios debe actuar ante las diversas situaciones de distracciones que hoy por hoy vemos en los medios de comunicaciones, y más cuando muchas de ellas solo son contenidos que solo traen una información de baja importancia para la misma iglesia? Sin duda alguna, nosotros los seres humanos tenemos la debilidad de distraernos con una asombrosa facilidad. Es increíble cómo el ser humano se deja distraer por cosas, por situaciones, por personas. Y lo más delicado de esto es que ni siquiera son conscientes de que se están dejando enfriar, que se están dejando distraer. De manera que es muy importante que nosotros como cristianos estemos siempre, como dicen por ahí, con el ojo pelado, para no caer en esas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. Mira, distraerse parece que no tuviera ningún efecto, ninguna consecuencia, pero es muy, muy peligroso. Les voy a poner un ejemplo. Si un cirujano está operando, está en proceso de una cirugía, si se descuida, si se distrae, le puede costar la vida a la persona a quien está haciendo la cirugía. Es así de delicado, es así de frágil nuestra situación como seres humanos. Nos distraemos, vuelvo y repito, con una asombrosa facilidad y no nos damos cuenta. Mira, si ustedes observan en algunas personas, viven distraídas a toda hora. Parece que estuvieran en la nebulosa, parece que estuvieran no se sabe dónde, porque están como idos. Esa mente va del norte al sur, del este al oeste, parece unas mangabeletas de esas que giran con la dirección del viento. Pasan todo el día mal distraídos. Y el enemigo sabe eso. Y el enemigo lo usa contra los cristianos sobre todo. Los distrae. Les pone en su camino muchas cosas para distraerlos. Yo quiero ponerles otro ejemplo. Cuando estamos orando, por ejemplo, cuando estamos orando, se nos viene a la mente los problemas, se nos viene a la mente lo que se comenta por ahí en las noticias. De pronto el niño empieza a llorar, alguien toca la puerta. Es una situación que el enemigo sabe explotar y lo hace muy bien. De manera que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre enfocados. ¿Enfocados en qué? ¿O enfocados en quién? En Dios, en su palabra. Tenemos que estar siempre pendientes. No podemos bajar la guardia, porque en el momento que bajamos la guardia, el enemigo lo aprovecha, ¿sí? Y pone en nuestros pensamientos cosas horribles. Hemos dicho muchas veces que la batalla del enemigo contra el hombre está en la mente. Ahí es donde el enemigo desarrolla sus grandes batallas y es donde obtiene sus grandes victorias en la mente del ser humano. Así que uno no puede dejar la mente en blanco, como yo veo muchas veces por ahí que practican en algunos deportes, en fin, en algunas formas de pensamiento que le dicen a uno que ponga su mente en blanco. No. Si tú pones tu mente en blanco, el diablo se va a apoderar de la mente
Y cuando el diablo se apodera de la mente, se apodera de tu vida. Y él no se va a apoderar de tu vida solamente por jugar contigo, sino por destruirte. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo hay miles y miles de distracciones. Miles y miles de distracciones. ¿Sí? Miles y miles de eventos. Están la droga, por ejemplo. Tantas cosas que hay en el mundo. ¿Sí? Porque el mundo se ha abierto a todos, hasta los niños ahora. Un niño con un celular es una cosa peligrosa, ¿sí? Y por ahí el enemigo ataca, y por ahí el enemigo destruye, por ahí el enemigo daña, causa mucho daño, ¿sí? En las iglesias podemos ver cómo el enemigo obra, ¿sí? Cuando alguien se para, por ejemplo, en pleno servicio, todo el mundo mira a esas personas, no están concentrados en la palabra que se está desarrollando en ese momento, porque están en otro cuento. Muchos están presentes en cuerpo, pero su espíritu, su mente, todo está en otra parte. De manera que hay muchas cosas que nos distraen y nosotros tenemos que estar metidos, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en el Señor, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque si no es así, nos vamos a desviar. Podemos verlo en estos momentos en la pandemia. La pandemia distrajo a mucha gente, apartó a mucha gente de Dios. Gente que a lo mejor estaban débiles en su comunión, en su relación con Dios, y se dejaron llevar. Se dejaron llevar por el miedo, se dejaron llevar. Muchos creerían que eso no debería ser, que Dios es injusto con ellos. Bueno, hay una cantidad de cosas que los distrae a uno, los pensamientos, ¿sí? Las cosas que uno escucha los distrae, las cosas que uno piensa los distrae, las cosas que suceden a nuestro alrededor, las circunstancias de nuestra vida, las dificultades de nuestra vida, ¿sí? Los problemas, todas esas cosas nos distraen. Y si uno no está afirmado, si uno está firme sobre la roca, agarrado de Dios, ¿sí? Se puede ir al camino equivocado, se puede apartar de Dios, se puede alejar de Dios. Por eso, cristiano, no te distraigas, no te distraigas. En el libro de Hechos hay una historia de un predicador con un muchacho joven que estaba sentado en una ventana en un tercer piso. Se durmió, cayó del tercer piso y murió por distracción. Hay otra historia para que vean ustedes lo peligroso que es distraerse. 4 mujeres salieron del trabajo, eso pasó en Miami, iban para la casa, iban lo más de contentas. Algunos echaban chistes, otras echaban cuentos, bueno, reían, estaban celebrando. De pronto entró una llamada a uno de los celulares y la llamada era para la que iba conduciendo el carro. La que recibió la llamada le pasó el teléfono, el celular, a la que iba manejando. Se le cayó el teléfono. En esos momentos ella trató de coger el teléfono, perdió la visión de la autopista, ¿sí? Y en fracción de segundos el carro se desvió y fue a caer en un lago y murieron las 4 por distraerse. De manera que yo quiero que ustedes se den cuenta lo peligroso que es, aunque parece que no. A simple vista parece que no, que eso no es nada. Pastor Lázaro, ¿bajo qué ideas o estrategias existentes puede la Iglesia tomar medidas ante una situación de frialdad de sus miembros por dichas situaciones de distracciones? Esto en cuanto a una información real o falsa. Bueno, la iglesia tiene la palabra de Dios. Además, los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo que los ayuda, ¿sí? Pero no depende de la iglesia, y yo quiero dejar eso bien claro, no depende de la iglesia, sino depende de nosotros, de cada uno de los miembros de la iglesia, ¿sí? Como dije al principio, no bajar la guardia, no dejarse distraer, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros.
tenemos todas las herramientas para vencer. Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros seamos más que vencedores. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que no aplicamos? Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Entonces no hay que echarle la culpa a nadie, sino a esa persona que se distraen, que se desenfocan, que bajan la guardia, porque tienen, vuelvo y repito, todas las herramientas. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su nombre, el Señor Jesús. Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Dios nos ha dado su sangre. Todas esas son herramientas que nosotros podemos usar en momentos de dificultad. Nos ha dado la oración. La oración es algo poderoso. Pero si yo no oro, si yo no leo la Biblia, ¿sí? Si yo dejo de asistir a los cultos, a las celebraciones, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano, ¿sí? Tarde que temprano me voy a enfriar, ¿sí? Hay una historia de una rana. Cogieron y echaron la rana en una olla con agua caliente. Tan pronto tocó el agua, saltó fuera de la olla. Pero cuando la cogieron a la ranita y la pusieron en una olla con agua al clima, la ranita se sintió muy bien, pero fueron levantando o fueron aumentando más bien la temperatura, ¿sí?, del agua, y la pobre ranita murió sancochada sin darse cuenta, porque fue algo sutil. Lo mismo pasa con el enfriamiento entre los cristianos. Es algo sutil. Ni siquiera se dan cuenta. Dejan de ir una vez a la iglesia, nadie los llamó, nadie los animó, y a lo mejor el diablo les dirá también, no, mira, tú no eres importante para ellos, pues ni siquiera te llaman. ¿Sí? Ni siquiera te llaman, no se preocupan por ti. Y ese domingo no pasó nada. ¿Sí? Dejaron de ir otro domingo y no pasó nada, aparentemente. Pero el enemigo por dentro le está diciendo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No te han llamado. Tú no eres importante para ellos. ¿Para qué vas a volver? Y, ¿sabes una cosa? Yo he descubierto que la gente le hace más caso al diablo que a la misma palabra de Dios. Esto es vergonzoso y es triste. Es triste. El pastor está predicando y es la palabra de Dios. Y no hacen lo que dice el pastor, pero sí hacen lo que dice el enemigo. El enemigo dice a la gente, tú no sirves para nada, y enseguida lo agarran. Eso es verdad, que lo creen. El pastor le está diciendo a la gente, mira, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, ¿sí? Quiere lo mejor para ti, y la gente no cree. La gente no cree. Y está hablando de palabra de Dios, pero la gente no cree. Así somos los seres humanos. Así que el cristianismo es más que una religión, es un estilo de vida, pero es algo maravilloso, es algo poderoso. Jamás me arrepentiré de haber dejado esa vida desordenada que yo llevaba para entregar mi vida a Dios. Así que, iglesia, ponte las pilas, no se deje distraer, porque esa es una de las herramientas más eficientes del enemigo. Una de tantas es la distracción. Le ha dado muchos resultados. Muy bien, hemos escuchado a nuestro pastor responder las dos principales preguntas que teníamos para el cuestionario del día de hoy. Vamos a pasar entonces a un material de apoyo, el cual tiene que ver con este tema tan importante que es sobre las distracciones en estos últimos tiempos. Ya regresamos. Vivimos en un tiempo donde tenemos este maravilloso aparato que tiene muchos beneficios, pero tiene muchísimos desafíos. Este aparato y los medios sociales son una bendición, pero también pueden ser una enorme distracción. De hecho, este video lo estás mirando seguramente porque alguien lo posteó en algún lado, así que agradecemos a Dios por la oportunidad de usar los medios sociales para el bien. Pero también los medios sociales y los celulares pueden ser un gran desafío en la vida del pastor, en la vida del miembro.
Hay un texto en la segunda carta de Timoteo que Pablo le escribe a Timoteo sobre su enfoque, cómo él debía mantener un enfoque y no distraerse. Y las imágenes que utiliza cuando habla de la disciplina, el enfoque, nos dan a entender esto justamente. El versículo 3 del capítulo 2 nos dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Hay un gran peligro para nosotros como cristianos, como pastores, de enredarnos en un montón de cosas que nos distraen de nuestro caminar con el Señor. Entonces, algunas cosas prácticas que yo he encontrado que son útiles como pastor, hablándoles a pastores, con el celular, sepan cómo poner esto a un costado, dejarlo en silencio. Quizás hay ciertas llamadas que uno tiene que tomar y si uno no sabe cómo manejar la tecnología del celular, pedirle a alguien que sepa cómo hacer para que suene la llamada de mi esposa o de algún miembro en particular que estoy esperando su llamada, pero que no suenen el resto de las llamadas. Lo que sea que me ayude a estar desconectado por un tiempo. Yo lo que hago de manera práctica es dedico una cantidad de tiempo cuando estoy estudiando y sé que en una hora voy a chequear mi celular, pero por esa hora no lo voy a chequear. De la misma manera hay muchas cosas prácticas que nosotros podemos hacer en cuanto a no distraernos con los medios sociales. Hay batallas que suceden. Pablo describía otro tipo de batallas que había tanto en la primera carta como en la segunda carta, y lo dice de esta manera en el capítulo 2, versículo 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Frecuentemente vemos que ciertas conversaciones en internet, en medios sociales, no llevan a la unidad, no llevan a la santidad, sino llevan a la impiedad. De hecho, más adelante Pablo le dice a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no está hablando de pasiones sexuales. En contexto está hablando de estas discusiones inútiles. Y en contraste dice: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, como pastores, nosotros tenemos que primeramente modelar esto en nuestras propias vidas, que los medios sociales nos sirvan para extender el Evangelio y que no sean una distracción, que sepamos no entrar en discusiones inútiles, de tal manera que estamos avanzando en la piedad. Bueno, hemos regresado nuevamente con nuestro pastor. Vamos a hacerle la tercera pregunta. Pastor, hemos conocido que la sobreinformación que hoy en día vemos por los diferentes medios de comunicaciones crecen año tras año. ¿Cómo podemos confrontar desde un punto de vista bíblico estos diversos problemas de distracciones que sufren muchos hermanos en la fe, sobre todo la población juvenil? Ese es un tema muy delicado y el enemigo está ganando la batalla en ese aspecto con los jóvenes. Los jóvenes necesitan mucho de Dios, pero tienen muchas cosas que los distraen. Y de pronto nosotros como cristianos no hemos sabido captar la atención de los jóvenes, ¿sí? Y para poder captar esa atención vamos a tener que adaptarnos a lo que ellos están esperando, lo que ellos están queriendo que uno les enseñe. Y tenemos mucho que aprender en ese sentido, porque, como dije al principio, hay muchas cosas que les atrae, les llama la atención a los jóvenes y se desbocan y van tras esas cosas. Tantas cosas que los atrae. Es impresionante. Es impresionante. El teléfono ha abierto el mundo a los jóvenes, ¿sí? Y ellos siempre están buscando cosas nuevas, ¿sí? Y siempre quieren copiar lo que ven en otros países, en otros lugares. De manera que ellos están más expuestos que uno. Porque uno por lo menos tiene una experiencia y ha pasado por cosas y sabe lo que está bien y lo que está mal, pero ellos no tienen ese discernimiento, ellos no tienen ese conocimiento, de manera que
Esa es otra batalla que los padres de familia tienen que ganar, ¿sí? Van a tener que enfrentar esa situación y es una lucha tremenda que los padres de familia de la misma iglesia tienen que enfrentar. Yo quiero decirle a los padres de familia que oren por sus hijos, ¿sí? Que animen a sus hijos, ¿sí? Muchas veces nosotros como padres de familia hemos causado desgracia a nuestros hijos, hemos maldecido a nuestros hijos, les hemos dicho cosas tremendas, sin darnos cuenta muchas veces del daño que le estamos haciendo. Tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ser nadie. Y yo siempre le digo a la iglesia, si tu hijo pierde 10 materias, no le digas que es un bruto, dígale que es el joven más inteligente del mundo. No use palabras negativas contra tu hijo, estimúlelo, no te dejes llevar por el enojo, por la ira, porque cuando nos dejamos llevar por la ira, nosotros maldecimos a nuestros hijos, les causamos tragedia, después nos preguntamos qué fue lo que pasó. Siempre tenemos que estar estimulando a los hijos, porque ellos libran una batalla tremenda en la vida diaria, sobre todo en los colegios, en las escuelas. Los compañeritos los insinúan, les dicen cosas, ¿sí? Le hacen el bullying, ¿sí? Y después se acomplejan. Yo he visto muchachos jóvenes que se han dañado, ¿sí? Se han dañado porque compañeritos se la han montado, ¿sí? Y terminan mal. Ahora mismo se me viene a la cabeza uno, ya murió ese muchacho. Iba al colegio, era como amanerado o algo así, pero todavía no podía salvarse, pero después los pelados lo cogieron y lo dañaron totalmente, ¿sí? Y tal vez los padres no tenían conocimiento de eso, de pronto no pudieron ayudar a ese joven, ¿sí? Pero nosotros como padres y nosotros como iglesia también tenemos que entender a los jóvenes, entender que están enfrentando una situación difícil todos los días, ¿sí? En la calle, en el colegio, en muchas partes donde tienen que ir. Hay acosadores, ¿sí? Por internet, ojo con internet, porque por ahí se meten y inducen cosas tremendas. Hay programas que parecen que son inofensivos, ¿sí? Y terminan causándole un daño tremendo a los pelados. De manera que padres de familia, hermanos cristianos, tengan mucho cuidado en no caer en la distracción, ¿sí? En tratar de evitar que sus hijos caigan también, no se distraigan tanto. Indúcelos al estudio y sobre todo a la palabra de Dios y sobre todo, más que todo, ore por ellos. Ore por ellos, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, ore por ellos, que Dios puede cambiar cualquier situación difícil que una persona está atravesando. ¿Habrá algo imposible para Dios? Creo que no hay nada imposible para Dios. Si nosotros confiamos y oramos por los niños, las cosas van a cambiar. Pero hay algo terrible a nivel mundial que está orquestado por el demonio para dañar, para hacerle mal a los jóvenes, a los niños de hoy en día. Y no se gana esa batalla así nomás. Esa batalla se gana doblando rodillas, aferrado a Dios, pensando que Dios puede cambiar cualquier situación en la vida de una persona. Así que ánimos. Muy bien. Pastor, ¿qué último mensaje final le gustaría dejarle para la iglesia de la actualidad sobre este importante tema de la distracción, sobre todo estos ministerios que día tras día luchan con esta adversidad? Bueno, lo que tengo que decirles es que no se distraigan, que se mantengan concentrados, enfocados en el llamado que Dios les ha hecho, que se mantengan enfocados en su palabra,
¿sí? Que se mantengan enfocados, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿sí? Que es la manera como nosotros podemos ganar esta batalla, es la manera como nosotros vamos a poder sobreponernos a ese peligro que ha montado el diablo, a esa estrategia del enemigo en contra del ser humano. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Dios no creó al hombre para que se perdiera. Dios creó al hombre para que se salve, para que esté con Él. Pero el hombre se ha distraído en muchas cosas, en las adversidades de la vida. Vuelvo y repito, en las cosas que suceden, ¿sí? En lo que dice el uno, en lo que dice el otro, en la opinión de la gente, en el qué dirán, se han distraído. Y yo no sé por qué se me viene esto a la cabeza, pero lo que está pasando con la vacuna hoy en día, ¿sí? Que hay una tremenda campaña en pro y en contra. Y la pobre gente no sabe qué hacer, ¿sí? Lo mismo pasa con los cristianos, que la gente los ataca y los señala, dicen cosas de los cristianos, y muchas veces ellos no entienden cómo que han entregado su vida a Dios, creyendo que es algo bueno, que es lo mejor, porque es nuestro Creador, y porque la gente los ataca. Hace unos días un niño decía que el compañerito le estaba diciendo en el colegio que no fuera a la iglesia. No haga eso, no vaya a la iglesia. Un niño diciéndole a otro niño eso. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? De manera que no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Caminar en el Señor implica caminar en una convicción mutua en su fidelidad y gracia hacia nosotros, que se construye a medida que cada día nos vinculamos en su amor, por medio de la oración, leer su palabra, entre otras maneras de hacer crecer nuestra convicción espiritual en Él. Es por eso que cada ministerio y cada creyente que lo conforma debe permanecer en una relación estrecha con Dios, pues desde la historia, a través de la palabra, Dios ha respaldado a sus ungidos o a todos los que en Él han depositado su interés y fiel y sincero amor en seguirle, obedecerle sus fundamentos para las diferentes adversidades que podrán tener mientras en este mundo sigan subsistiendo.